Hey, ¿qué pasa amigos? Es Paddy de Paddy Pimble, el peleador más sobreprotegido y cuidado que tiene actualmente la UFC. La respuesta para mí es un claro y rotundo sí. Y es que no es solo eso, sino que a estas alturas la compañía ya ni siquiera hace el esfuerzo de intentar ocultar que no es así, y con la última que hicieron prácticamente ya es un rotundo descaro. Y estamos hablando de que en un momento donde el campeón Ilia Topuria decide tomarse un tiempo porque tiene problemas personales, la UFC decide que por alguna razón que nadie se explica, la mejor opción para contender por el campeonato interino en espera del campeón oficial pasa por los nombres de Paddy Pimble y Justin Gaethje, dos peleadores que hasta hace poco seguramente nadie tenía como sus primeras opciones pensando en una futura pelea titular. Y sobre todo, dejando fuera el contendiente número 1 en el ranking, y estoy hablando de Arman Tsarukyan. Y ok, el tema de Justin yo lo puedo llegar a entender. Si tú me dices que la UFC le está dando ese último chance por el campeonato, sigue sin tener sentido para mí, pero lo puedo llegar a entender. Porque por lo menos Justin sí que se ha enfrentado a lo mejor de esta división, pero Paddy Pimble, ese sí que no tiene justificación lógica para mí. Paddy está en esta pelea simplemente porque la UFC así lo quiere. Y ojo, que no es la primera vez que la compañía mete las manos por Paddy Pimble. Y a las pruebas me remito. Paddy debutó un 4 de septiembre de 2021 en la UFC. Y de las primeras 3 peleas no podemos decir mucho. Son las 3 primeras y no son un reto tan complicado. Paddy les pasó por encima y no solo eso, sino que se llevó 3 bonos seguidos de actuación de la noche. Pero lo que en realidad para mí fue curioso es que la UFC siempre intentaba pintar a Paddy como una superestrella, como que ya tenía un nombre muy importante incluso antes de llegar a la UFC, haciéndonos pensar que Paddy sería la siguiente gran cosa. Pero aquí, desde este punto, es cuando de verdad las cosas extrañas comienzan a pasar. Y es que después de estas primeras 3 victorias, Paddy Pimble le toca pelear con Jared Gordon, un peleador que debemos ser sinceros y con todo respeto a Jared, no era la gran cosa, era un peleador de media tabla para abajo, que nunca iba a hacer cosas importantes en la compañía. Y se lo lanzaron a Paddy para que simplemente se siguiera luciendo y siguiera avanzando en su camino a ser la siguiente gran estrella. Pero lo que jamás esperó la UFC es lo que terminó pasando, y es que en la pelea Jared Gordon estaba siendo dominante, estaba teniendo los mejores momentos y estaba dominando a Paddy round tras round. Y sí, la pelea era bastante descafeinada, bastante descolorida y sin mucha acción, realmente estaba siendo una pelea bastante aburrida, pero eso no era justificación en ningún momento para que Paddy estuviese luciendo con ese nivel, y la realidad es que Paddy no estaba reaccionando, pasó toda la pelea solo defendiéndose y pegado a la cerca, no se estaba luciendo, no estaba demostrando nada y para todos había perdido la pelea. Para todos menos para los jueces, y es que misteriosamente y sin ningún tipo de sentido le dieron la pelea a Paddy, y no estamos ni siquiera hablando que le dieron una decisión dividida y que por lo menos se llegara a pensar que la pelea fue apretada. No, ni siquiera eso, fueron aún más descarados y le dieron una decisión unánime a Paddy, unánime. ¿Dónde están? La pelea Paddy. Y sí, uno puede llegar a pensar en primer momento, bueno, pero esto no tiene nada que ver con la UFC, al final la UFC no pone los jueces. Sí, es verdad, pero amigos, no nos hagamos tontos. También la UFC y Dana White han dicho que no tienen nada que ver con qué referees manda la comisión. Y sin embargo, cuando uno le ha tocado los huevos a Dana White, como es el caso de Mario Yamasaki, jamás ha vuelto a arbitrar en la UFC. Jamás. Y después de esta pelea la UFC quedó claramente en una encrucijada, ya que esta superestrella venida de Inglaterra no había tenido un gran desempeño y todavía estaba muy verde, así que ¿qué podía hacer la UFC? Claramente tenía que seguirlo avanzando, pero a su vez no podía lanzarle a alguien tan duro porque podía romper el juguete nuevo. Así que ¿cuál fue la respuesta que encontró la UFC? Un peleador que si bien sí tenía un nombre en el deporte, pero que ya no era un reto, y estamos hablando tristemente de Tony Ferguson.
Y creo que a estas alturas está de más decir de dónde venía Tony cuando peleó con Paddy. La UFC le dio a Tony Ferguson para que Paddy se luciera, para que hiciera un highlight. Tenía que hacerle un bendito highlight. Tenía que fulminarlo, acabarlo, destrozarlo, pero Paddy ni siquiera eso pudo hacer. Sí, fue dominante, claramente, faltaría más, también les digo, que no dominara a Tony Ferguson, pero lo que en realidad tenía que hacer era terminarlo, y a poder ser de manera espectacular, pero eso no sucedió, le ganó por decisión en una pelea también un tanto aburrida y descolorida, y sobre todo, repito, no siendo contundente. Después de esto, la UFC siguió por el mismo camino, dándole peleas que tenían algo de nombre, pero seguían sin ser un reto complicado para Paddy. Y el siguiente fue Bobby Green, King Green. Él retó a Paddy y Paddy aceptó, la UFC la programó y Paddy sí que se lució, le hizo un highlight y por fin en esta pelea sí que había cumplido. Y después de esta pelea siguió el reto más complicado en la carrera de Paddy y la última pelea hasta ahora en fecha de realización de este video que ha tenido en la UFC, y estamos hablando de la pelea con Michael Chandler. Y aquí se podía llegar a pensar que por fin le estaban dando una pelea dura y un hombre importante para ver de qué estaba hecho Paddy, pero la realidad es que no era así. Es bien sabido que a estas alturas de la película, Michael Chandler ni siquiera por asomo es el peleador que algún día fue, ya ni siquiera es ese peleador que debutó en la UFC. Michael Chandler ha venido de derrota en derrota en derrota, y no solo eso, sino que en muchas de ellas ha sido finalizado y fulminado. Solo ha logrado obtener 2 victorias en la compañía, una en su debut contra Dan Hooker y la otra contra Tony Ferguson. Un Tony Ferguson, como ya dijimos anteriormente, venido a muchísimo menos. Y también tenemos que ser sinceros, Michael Chandler está más dado y piensa más en una super pelea con muchísimo dinero de por medio con Conor McGregor que en peleas importantes en cuanto a nivel, y Paddy en esta pelea no fue la excepción y también le pasó por encima, y creo yo que todos estaremos de acuerdo en que esto era un buen inicio, pero para nada esta pelea lo tenía que catapultar directamente a los primeros puestos o a una pelea titular, que fue lo que terminó pasando, y aquí es cuando otras cositas extrañas comenzaron a pasar. Y es que Paddy Pimblett, después de la pelea con Michael Chandler, subió 2 puestos seguidos en el ranking de peso ligero, quedando top 7, y quizás se puede llegar a pensar que es demasiado, debido a que Michael Chandler en ese momento ya ni siquiera estaba rankeado top 10 de la división, pero incluso eso no iba a ser lo más loco que íbamos a ver, y es que poco tiempo después Paddy Pimblett volvió a subir puestos en el ranking, y no solo subió un puesto, sino que subió hasta el top 5 de la división, sin tener que pelear con un top 5, prácticamente sin tener que hacer nada. Casi por arte de magia, Paddy ya estaba codeándose con lo mejor de esta división, y esto es algo que ni siquiera los propios peleadores se logran explicar. Just wondering if you've seen the latest updates to the rankings that they were published yesterday, and if you have, what are your thoughts about that? I didn't see it. What was it? Well, there's some certain changes. Paddy Pimblett is right now in top 5. Fuck that. Hell. Not sure. Nah, they must be giving him a title shot, eh? They must be cherry picking him a title shot. Nah, fuck. It is what it is. ¿Cómo es que Paddy está ahí? ¿Qué ha hecho? ¿A quién le ha ganado? ¿Con quién ha empatado? Es realmente una situación bastante rara de explicar, y que el propio Arman Tsarukyan tiene una teoría, y es que para Arman todo es un plan de la UFC para hacer que suceda la pelea entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria. You think this was all by the UFC's plan? And yes, for sure. And it's all in a way to just build Paddy. That's what you think this is about, is Yes, building Paddy. it's a business to build Paddy and make him easy fights. But I hope Justin gonna beat his ass, kick his ass, and we're gonna forget about Paddy all our life. Y tú puedes llegar a pensar, Arman Tsarukyan solo está hablando desde el rencor, desde la envidia, desde el dolor de no tener la oportunidad titular. Y ok, está bien, puede que tengas razón, pero no deja de tener lógica lo que Arman Tsarukyan dice. Y pongámonos a analizar, tienes a Ilia Topuria como el campeón. ¿Cómo puedes hacer que esa pelea con Ilia Topuria tenga un tipo de lógica?
subiendo a Paddy en los puestos. Ahora bien, tú sabes que si pones a Paddy a pelear con un Charles Oliveira, con un Arman Tsarukyan o con un peleador del top, hay muchas posibilidades de que Paddy pierda esa pelea. Entonces, al carajo se irían todos tus planes de hacer la pelea con Ilia Topuria. Por eso directamente lo tienes que subir top 5, sin tener que pelear, sin la necesidad de correr riesgos. Pero aquí es lo que la UFC nos esperaba, y es que muchos han criticado esta decisión. Muchos peleadores fanáticos han salido a decir que esta pelea no tiene sentido, que ninguno de los dos, ni Justin Gaethje ni sobre todo Paddy Pimblett, que es al que más han criticado, se merecían esta oportunidad. Y más cuando tienes un clarísimo retador número 1, como es Arman Tsarukyan. Así que a la UFC le están cayendo pero por todos lados las críticas. Nadie se ha tomado bien esta decisión y ellos mismos saben que la cagaron, y por eso estaban intentando poner la pelea entre Charles Oliveira y Max Holloway por el BMF en la misma función, en el UFC 324. La UFC sabe el potencial mediático que tiene Paddy Pimblett. Desde el principio lo han hecho, como mencioné anteriormente. Y en esto por lo menos no se equivocan, ya que sí, en efecto, Paddy Pimblett es de los peleadores más populares y más mediáticos que tiene actualmente la UFC. Y si a esto le sumas la clarísima rivalidad que tiene actualmente con Ilia Topuria, que a su vez es la estrella más grande que tiene la compañía, todo parece estar claro. Y por eso las palabras que decía Arman Tsarukyan para mí sí que tienen sentido. La UFC tiene un plan claro, y es hacer esta super pelea. Sabe lo popular y llamativa que ha sido esta rivalidad, y la propia UFC no se ha cansado de ticiarla, haciendo que Paddy e Ilia estén en la misma cartelera, o que por lo menos se logren encontrar, como acabó sucediendo en la pasada función en Qatar. ¿O acaso ustedes piensan que eso simplemente fue coincidencia y que si ambos estaban ahí era solo por el hecho de que eran esquinas, Ilia de su hermano y Paddy de sus compañeros de equipo? No, mis amigos, las cosas no funcionan porque sí, y creo que eso ha quedado bastante claro. Paddy sin duda es de los peleadores que más trato a favor han tenido por parte de la compañía, por parte de la UFC y por parte de Dana White. Está bastante claro que hay grandísimas expectativas en Paddy Pimblett y que lo quieren ver en lo más alto, y en su defecto, si tiene que perder, que sea con otra superestrella, Ilia Topuria. Esperemos que en la pelea con Justin no se lleven una sorpresita y todos sus planes queden arruinados. Por favor, que se note el sarcasmo. Así que nada, mis amigos, para mí Paddy Pimblett sí que es de los peleadores que más ha sobreprotegido la compañía, la UFC, pero ese evidentemente solo es mi punto de vista. Déjame el tuyo en los comentarios y nos vemos en el siguiente asalto. ¡Chao!